En el libro de Génesis, capítulo 15, vamos a encontrar algo que le quiero, y así empecé la preparación de este mensaje que voy a compartir con ustedes, con el título, Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, cuando me parece ilógico, cuando no lo llego a entender. Voy a repetir, cuando lo que Dios hace o dice me parece sin sentido, no le encuentro sentido, no le encuentro razón. O sea, muchas veces Dios nos sorprende. No fue en el tiempo de Abraham, es en el tiempo de hoy. Génesis capítulo 15, verso 1. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, ¿qué dice ahí? No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Pueden sentarse, ya se oró y yo creo en la oración que se hizo. Lo único que le pido al Señor es que me ayude a transmitir lo que Él desea para cada uno de ustedes. El Señor le dice a Abraham, recuérdense que a Abraham le cambiaron el nombre por padre de muchedumbre, Abraham, y ahora en este pedacito que estoy compartiendo es cuando era Abraham. O sea, simplemente Abraham para aquel entonces. Y el Señor le dice a Abraham, no temas. Comencé por aquí, voy a hacer un recorrido bastante grande, no me cierren si es posible esta página del capítulo 15 de Génesis. No es el primer hombre, ni es el último en el cual Dios le dice, no temas. Tal vez si yo preguntara quién no tiene temor, me levantarían la mano mucho. Yo no tengo temor a nada. No le tengo temor a nada. Yo he llegado a comprender, ¿cómo decir esto? He llegado a comprender que hay veces no es que yo tenga temor por algo, por mi persona, pero a veces tengo temor por mi familia, por mis hijos, por mis nietos, por lo que va a suceder en el mundo y creemos en Cristo. Todos creemos en Cristo y sabemos que el Señor tiene cuidado de su pueblo, pero el temor toca la puerta, no avisa y se siembra como si fuese un sentimiento natural muy normal. Y ahí tenemos que luchar contra el temor. No sé cuántos de ustedes han luchado en estos días contra el temor. El temor a una enfermedad, el temor a que se quiebre las finanzas, a la situación que existe en el mundo, a las amenazas de guerras, situaciones bastante desagradables. O sea, a veces tenemos miedo o fobia y no lo queremos dar a reconocer, pero vuelvo a repetir, a cualquiera, el más fuerte, el más grande que hay aquí, puede ser que el miedo a veces le toca la puerta. ¿Cómo sigo pagando? ¿Cómo sigo enfrentando las deudas? Muchos de ustedes tal vez han caído en deudas. No estoy para criticar, ni para señalar, ni para ofender, mucho menos, pero muchos de ustedes han caído en deudas y les preocupan las deudas. Ahora que han subido los intereses, la deuda también sube los intereses. O sea, preocupación por aquí, preocupación por acá, se unen dos preocupaciones, me generan miedo. El Señor, no hay un caso de alguien que haya usado, fíjense, lo voy a decir despacito, no hay un caso de los hombres y mujeres que Dios ha usado a través de toda la Escritura que alguna vez no le haya tenido que decir, no temas. Se lo dijo a Moisés, se lo dijo a Abraham varias veces, se lo dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente, no temas, no desmayes porque tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. O sea, pudiéramos hablar de muchísimos, Gedeón que se mencionó, le dijo no temas. O sea, pudiéramos hablar de los apóstoles, cuando estuvieron en medio de las tormentas, el Señor le dijo no teman, yo soy, alabado sea el Señor. O sea que digo todas estas cosas para que no te sientas mal si de repente aquí, dentro de tu corazón, hay cierta preocupación, cierto temor. Pero lo único que te puedo decir a favor y que te puede ayudar muchísimo, que el mismo que se le apareció a Abraham aquí, al cual le dijo no tema, porque Dios sí puede decirte no tema, porque Él tiene la solución para cada prueba, para cada problema, para cada situación. No sé si alguno dirá, Él es mi gran redentor.
Él es mi redentor, Él es el que puede levantar mis cargas, es el que puede ayudarme, el que puede bendecirme. Si lo crees de corazón, dale un aplauso a Cristo porque Él merece alabanza y gloria. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu protector. Fíjense, el diablo no podía tocar a Job, no lo podía tocar porque tenía cerco de protección. O sea, eso se entiende como que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Fíjense, es un campamento que hace Dios muchas veces a tu alrededor. Alabado sea el Señor. A veces hace falta solamente un ángel, no hace falta 100 ángeles. Porque hay quien dice, no, yo tengo 100 ángeles protectores. Simplemente con uno es suficiente. Con uno es suficiente. El ángel de Jehová es suficiente. ¿Cuánto adoran a Dios? Bendito sea el Señor. O sea que Dios te dice, yo soy tu galardón, yo soy tu escudo, yo soy tu galardón. Será grande, en sobremanera grande, también el premio, la recompensa de tu galardón. Alabado sea el Señor. Ahora, llama la atención, fíjense, síganme con la vista y métense en la imaginación de lo que estoy predicando para que puedan visualizar y puedan entender lo que quiero compartir. Después que Dios le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y grande va a ser tu galardón, Abraham le respondió al Señor. Hay una conversación, una relación íntima, personal entre Abraham y el Señor. Y le dice, Abraham le dice, ¿qué me darás? ¿Qué tú me darás? Porque yo no tengo prole, porque yo no tengo hijo. Y el que va a tomar o que va a reinar, o en este caso, o va a tomar mi lugar, va a ser un esclavo nacido en mi casa. O sea, ¿qué me das? Si lo más importante no me lo has dado, ha pasado el tiempo y no me lo has dado, ¿qué tú me das? Ahora dice la Escritura, y fíjense la respuesta, quiero llamar la atención en esto. Le dice, siendo así ando sin hijo, mi mayordomo, el hijo de un criado, o sea, será heredero de un esclavo nacido de mi casa. Luego dice que Dios le respondió diciendo, no te va a heredar sino un hijo tuyo, uno de verdad, será el que va a heredar. O sea, no ha nacido, pero tú no vas a estar sin hijo. Yo te doy un hijo, yo te prometo que te voy a dar un hijo. Alabado sea el Señor. Y sobre ese hijo está la promesa que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. No es un esclavo, no va a ser un extranjero, no va a ser alguien extraño, va a ser un hijo tuyo nacido de Sara. Alabado sea el Señor. Y entonces el Señor le dijo, ve, y lo llevó afuera, él dijo, mira hacia los cielos y cuenta las estrellas si puede. Estoy leyendo el verso número 5 de este mismo capítulo 15. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Hace un ratico se mencionó aquí que yo nací en un pueblo que se llama Cuatro Caminos, un pueblo pequeñito, es como una aldea. De las cosas bonitas que me gustó de mi pueblo es que cuando llegaba la noche, muchas veces en el portal de mi casa me acostaba y miraba hacia el cielo. Y era un espectáculo de estrellas. Porque como es un pueblo pequeño, no era un pueblo muy iluminado. Y mucha gente no prendía los portales. Me recuerdo de un vecino que siempre estaba enojado y decía, esta gente no prenden el portal de la casa, son unos delincuentes. O sea que para mí era un espectáculo, era una satisfacción, muchas veces lo hice y a veces me ponía a ver los grupitos de estrellas y decía, se parece a esto, se parece a aquello, en la imaginación, ¿verdad que sí? ¿Alguien lo hizo? ¿Algún guajiro que lo hizo? Digo porque si es de la ciudad no se ve, tiene que ser del campo donde hay poca iluminación. O sea, es algo impresionante y cuando dice la Escritura que Dios le dijo a Abraham, mira los cielos de noche y cuenta las estrellas si puede, entonces me recordó mi niñez. Mis hermanos, son millones y millones, millones de punticos diferentes a través de todo el espacio, sea de noche o si es de día, por debajo, por donde quiera. El mundo está rodeado de un espacio lleno de galaxias, lleno de estrellas, algo que es obra de la mano de mi Dios, de la mano de su dedo, alabado sea el Señor, cuando hizo los cielos y las estrellas, el sol, la luna. Dice, cuán grande es mi Dios. Y dice la palabra, y esto le gustó al apóstol Pablo, y le voy a decir por qué. Dice que cuando le mostró las estrellas, le dijo, cuéntalas si puede. El Señor le dijo estas palabras, él respondió, y dice, creo Jehová. Y le creó a Dios y le fue contado por justicia. El hecho de que crea
solamente viendo las estrellas, simplemente escuchando la palabra, eso es algo que tiene que ver con la justicia de Dios, que el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 4 dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia. O sea que nosotros sin hacer nada, sin hacer obra, solamente por creer en Cristo somos salvos. O sea, el apóstol Pablo lo toma como tema de encabezamiento de la gracia y dice que a Abraham le fue contado por justicia. Bendito sea el Señor. Y dice que Jehová le dijo, yo te saqué de Ur de los Caldeos, esto es versículo por versículo, poquito a poquito. Yo te saqué de Ur de los Caldeos y te traje esta tierra, la cual te daré, o prometí que te daría como herencia. Alabado sea el Señor. Y dice que Abraham le vuelve a responder. Hay una conversación entre Dios y Abraham y le responde y le dice, ¿en qué conoceré que le he de heredar? Primero le dice, ¿cómo sabré que voy a tener un hijo? Ahora le dice Dios, esta tierra te la doy a ti y a tu descendencia como heredad. Y él le dice, ¿cómo yo sé que la voy a recibir como heredad? Y entonces Dios le dice, tráete una becerra de 3 años y pártela en medio. Le dijo también, trae una cabra de 3 años y pártela en medio. Trae un carnero de 3 años y haz lo mismo. Toma también una tórtola y toma un palomino. Vamos a imaginarnos la escena. Recuérdense que Abraham está diciendo, ¿cómo yo sé que voy a heredar la tierra? Y ahora le dice Dios, tómete un becerro de 3 años y pártelo en medio. Coge una cabra y también coge un carnero y pártelo en medio en 3 pedazos. O sea, en 2 pedazos, perdón. Pondrás un pedazo frente al otro y harás un pasillo en medio de los dos. Y yo me quedé pensando, aquí no hay un altar. Abraham estaba adaptado a hacer altares. Abraham cuando hacía un altar ponía leña para lo que era el sacrificio. Ahí no hay leña. Ahí hay 2 mitades de un animal, o sea, de un becerro, de un carnero, de una cabra, pero Dios no le dice que haga ningún tipo de sacrificio, o sea, no le dice más nada. Hay un espacio en el medio. Alabado sea el Señor. ¿Cómo yo interpreto esto? O sea, cuando lo que Dios hace, yo no le encuentro sentido. No sé si alguien se ha detenido, porque me hizo detenerme en pensar en estas cosas. ¿Qué fue lo que quiso hacer Dios con estos 3 animales? Y con la paloma y con la tórtola, poniéndola en medio y haciendo un pasillo para que pasara en medio. Ahora, ¿qué le puedo interpretar? ¿Qué es lo más ajustable a la interpretación? No es un altar, no es una adoración. ¿Qué quiso hacer con esto? Si ustedes leen Jeremías, no voy a ir a Jeremías, si quiere apúntalo por favor para que lo corrobore. En el capítulo 34, en el verso 18, está hablando de cuando se hace un pacto. Y ya Dios había hecho un pacto con Abraham. Recuerden estas palabras para que nos llevemos a la idea completa. O sea, Dios había hecho un pacto con Abraham que le daría la tierra donde él estaba sentado. Él lo sacó de Ur de los Caldeos y le llevó a la tierra prometida y le dijo que se la daría a él y a su descendencia por heredad. Y Abraham le está diciendo, ¿y cómo yo sé que tú me vas a dar la tierra por heredad? Y le manda a partir estos animales. Abraham cuando parte los animales, la Escritura dice que aves de rapiña descendían sobre los animales y Abraham lo que hacía era ahuyentarlos, azorarlos, porque no quería, había un interés, algo especial, algo sucedía aquí que tal vez la Escritura no le explica claramente, pero cuando le dije, vayan ustedes cuando quieran, háganlo después también, márquenlo en su Biblia, Jeremías 34, versos 18 al 20, la Escritura dice, hablando de pactos, cuando se hace un pacto, los pactos son inquebrantables. Si alguien rompe un pacto, mis hermanos, tiene consecuencias. Ahora, en Jeremías aparece que hace pasar a los que hicieron un pacto, sea un sacerdote, sea un levita, sea quien sea, el que hizo pacto lo hace pasar por medio de los animales para decirle antes de que se rompa un pacto, si el pacto se llega a romper, entonces ustedes serán partidos en 2 pedazos. Fíjense, es interesante que Abraham es el primero que menciona la Escritura y muchos años después Abraham lo toma como si fuese algo serio, que cuando se hace un pacto, mis hermanos, no se echa para atrás. Cristo hizo un pacto de que en su sangre seríamos salvos y Él no se echó para atrás. Él hizo un pacto que iba a subir un madero y no se echó para atrás. O sea, nunca rompió su pacto.
La palabra dice que un pacto después de establecido, dice la carta a los Gálatas, ya no es revocable, no se rompe, no se quita, no se desvanece. Un pacto es hecho en fundamento y en principio de ética, de moral, y no se puede romper. Si alguien rompe un pacto a la hora de pasar por aquellos animales, entonces lo que va a suceder es que te van a partir en medio. Alaba a Dios si puedes. O sea, en otras palabras, Dios le está diciendo a Abraham, no se lo dijo aquí directamente, no estoy diciendo exactamente las palabras, pero tomando lo que pasó en Jeremías, es posible que Dios le está diciendo a Abraham, los pactos no se rompen. Cuando yo te dije que te daría la tierra en heredad, yo te la voy a dar. Hello. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios dijo que te iba a dar la tierra por heredad, Dios te la va a dar. Si Dios te dijo que te iba a dar algo que tú, Señor, que tú sabes que el Señor te escuchó en la oración, debes saber también que Dios te va a responder. Si Dios te dijo que te iba a sanar, debes creer que Dios te va a sanar. Si el enemigo se levanta como un gigante, hay una piedra preparada en una onda para romper y partirle la cabeza al gigante. Alabado sea el Señor. Quiere decir que los pactos de Dios son inquebrantables. No es un pacto con un hombre, es un pacto con Dios. Usted está aquí porque usted hizo un pacto, aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Y quiero decirte, si tú lo rompes, pues te van a partir a la mitad. No te gustó, pero más o menos es la idea. Ahora fíjense, cuando Abraham puso los animales, descendían aves de rapiña sobre los cuerpos de los muertos. Abraham las ahuyentaba, mas ya caído el sol, se sobrecogió en el sueño Abraham. O sea, a Abraham le entró sueño, y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. ¿Se recuerdan al principio el verso número 1 que dice, no temas? Ahora Abraham, cuando cae el sol, le viene un temor terrible, un temor de oscuridad, un terror de tinieblas. Y dice, cayó sobre él un temor grande de oscuridad. Alabado sea el Señor. No voy a preguntarte si a ti alguna vez te ha caído temor, te ha caído la gran preocupación de algo que no va a salir bien. Fíjense las palabras ahora, cuando lo que Dios hace o dice no tiene sentido. En el verso número 13, pareciera esto algo, y se lo traspaso a ustedes, cuando dice en el verso 13, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto, fíjate, ten por cierto que tu descendencia, el hijo que tú vas a tener, morará en tierra ajena, será esclava allí, será oprimida por 400 años. Voy a repetir esto, ten por cierto, Abraham. ¿Cómo se come esto? ¿Cómo se entiende esto? O sea, cuando lo que Dios dice, cuando lo que Dios manda no tiene sentido, ten por cierto, Abraham, que tu descendencia, todavía no tiene descendencia, pero tu descendencia, cuando tenga la descendencia, van a ser esclavizados en una tierra, no le dicen nombre, y van a estar 400 años como esclavos. ¿Qué propósito tiene esto? ¿Qué sentido es posible? Yo digo, ¿Abraham podrá resistir todo esto? Primero, Señor, no tengo prole, no me ha dado hijo, y un esclavo es el que va a tomar la herencia. El Señor le dice, no, va a ser uno de tu propia, o sea, uno de tu linaje va a ser el que va a tomar la herencia. O sea, le está diciendo cosas importantes, lo hace mirar al cielo, le dijo, cuenta las estrellas si puede, así será tu descendencia. Y Abraham creyó, pero ahora le dice, como te saqué de Ur de los Caldeos y te traje acá, ahora te dice, te doy esta tierra como heredad porque te lo prometí antes que saliera, te voy a llevar una tierra que tú no conoces, pero la vas a heredar tú y tu descendencia. Y ahora Abraham dice, ¿cómo es esto? ¿Cómo recibo esto? O sea, a Abraham le es difícil. ¿Cómo se entiende a Dios? Tengo un consejo. No razones con Dios. No te preocupes por entender lo que Dios dice. Simplemente cree que lo que Él dice, Él tiene un propósito y algo bueno va a sacar. Esto que está pasando ahora, dice que todo obra para bien a los que aman al Señor. Yo lo creo. Qué favor, qué beneficio le puedo sacar a todos los problemas que he tenido últimamente. ¿Qué beneficio? ¿Qué provecho? Sin embargo, me mantengo diciendo, todo obra para bien a los que aman al Señor. Mire, simplemente he sentido en mi corazón, mis hijos, aunque hayan nacido en un ministerio, aunque sean hijos de un pastor, no son salvos. Mis hijos van a ser salvos a partir de una experiencia personal con Dios. Tus hijos no van a ser salvos porque tú vienes a la iglesia, ni porque lo haces repetir oraciones, ni porque lo pones a memorizar versículos.
Tus hijos no van a ser salvos por eso. Tus hijos van a ser salvos cuando conozcan a Cristo. Cuando le entreguen el corazón. Cuando tengan una experiencia personal. Tú los puedes traer. Y qué bueno es traer los hijos a la iglesia. Pero mis hermanos, dice la palabra, que aun cuando fuere viejos no se apartarán. Pero si se apartan tienen conocimiento. Pero son salvos por la fe. Son salvos por la fe. Necesitan reconocer a Dios. Ahora le dice el Señor, ten por cierto, cuando dice por cierto, seguro, que tu descendencia, que no ha nacido todavía, van a ser esclavos por 400 años en una tierra lejana. En mi país le diríamos, ¿cómo se come esto? Cuando lo que Dios dice no tiene sentido. No le encuentro sentido. ¿Qué propósito puede tener Dios en que sean esclavizados? Ahora, déjeme decirle, todo el tiempo que pasó el pueblo de Israel en Egipto, Egipto es el país. Cuando José fue vendido por sus hermanos, José no sabía de que mucho tiempo anterior ya se había hablado de esta promesa. Y fíjense que fue llevado a Egipto, vendido a Egipto en casa de Potifar. En casa de Potifar cayó preso, en la prisión estuvo mucho tiempo, algunos cuentan más de 10 años en la prisión. O sea, todos estos acontecimientos que parecieran extraños estaban controlados por la mano del Señor. Ahora voy a decir algo para ti o para mí. Si usted no lo quiere, yo me lo cojo todo. Todo lo que ha acontecido en mi vida tiene un propósito. Fíjense, todo lo que ha acontecido en mi vida hay un propósito de parte de Dios. El que yo cayera preso tuvo un propósito de Dios. El que yo lo aceptara, que lo conociera, que hoy predicara, siendo un hombre torpe de hablar, o sea que no soy ningún favorecido para decir me paro aquí y predico bonito, porque ni eso sé hacer. Una cosa sí sé, que predico el evangelio, predico la palabra, explico. O sea, comparto con ustedes lo que conozco, lo que reconozco, lo que estudio, lo que recibo, lo comparto con ustedes. O sea, entiendo de que todo ha sido en un propósito de Dios y que el Señor no se confunde. Mi Dios no es loco, mi Dios sabe lo que está haciendo. Alaba a Dios. ¿Cuántos pueden decir, mi Dios no es loco, mi Dios sabe lo que está haciendo? Todo obra para bien a los que aman al Señor. Abraham conoció a Dios. Pero su descendencia también tendría que conocer al mismo Dios de Abraham. Ahora, ¿cómo pudiéramos hablar o pensar si tú fueras Dios, que gracias a Dios tú no eres Dios ni yo tampoco? O sea, ¿cómo yo pudiera establecer en el mundo entero, a través del mundo entero, de que el Dios de la nación de Israel es el único Dios verdadero? Esto es importante lo que estoy diciendo, que parezca que no. Estamos hablando cuál es el Dios verdadero. Hoy día, ¿cuántos dioses no existen? ¿Cuántas religiones? ¿Cuántos ídolos? O sea, ¿cuánto engaño? No voy a mencionar ninguno. Ustedes saben que estamos rodeados de gente que cree en un Dios diferente al tuyo y el mío. El tuyo y el mío es el Dios de una nación pequeña. Por eso cuando hablé de Abraham o cuando hablé hoy de Israel y le dije, no es la simpatía por las leyes judaica, es mi simpatía por el Dios de Israel, porque este es un pueblo escogido por Dios y para mí es un gusto tremendo hablar de Israel y decir, Dios bendice a tu pueblo Israel. O sea, ¿cómo es posible donde hay tantos dioses, donde hay tanta gente, cómo reconocer que el Dios de la pequeña nación de Israel es el único Dios verdadero, el creador del cielo y la tierra? Si alguien te preguntara, ¿cómo tú estás seguro que el Dios que tú sirves es el verdadero? Mis hermanos, el cristianismo tiene que ser fundamentado en experiencias personales con Dios. O sea, y que estén avaladas por la palabra. O sea, que estén respaldadas por la palabra. Ahora vamos a ver algo. Dios llevó al pueblo de Israel a la primera potencia del mundo. Pareciera imposible por todos los ángulos. O sea, Dios comenzó a hacer el primer milagro. Los sueños de José, la revelación de los sueños, lo llevó a ser el primer gobernador. O sea, después de Faraón, José era el segundo al mando en todo el imperio de Egipcio. O sea, ¿cómo es posible que Dios va teniendo un control, va tomando, acción? Me parece ilógico, me parece irracional, pero Dios estaba haciendo algo que ni el mismo Abraham, ni nadie entendía, ni José entendía, hasta que José lo llegó a entender. Lo llegó a entender cuando se cumplió la palabra. O sea, estamos mencionando a que Israel fue llevado esclavo a la primera potencia del mundo.
Ahora, cuando llegó el momento, porque llega el momento, cuando llega el día, porque llega el día, cuando llega la oportunidad, porque la oportunidad se da, alabado sea el Señor, entonces Dios comenzó a engrandecerse en medio del imperio judío o egipcio, y no solamente en medio del imperio egipcio, sino que llegó a engrandecerse en medio de todos los dioses de los egipcios. Cuando Moisés comenzó a obedecer a Dios y presentarse ante el faraón y decirle, dale una orden, suelta a mi pueblo, así dice mi Dios, suelta a mi pueblo porque Él quiere que le haga fiesta en el desierto. Y dice que Dios le endurecía el corazón a faraón. Parecía que el faraón le iba a ceder o iba a complacer la petición, pero se le endurecía el corazón, y la Biblia lo reconoce como que era Dios el que le endurecía el corazón y no lo dejaba ir. Y venía la primera plaga, y vino la segunda plaga, y vino la tercera plaga, y le decía, suelta a mi pueblo, y parecían que ya lo iba a soltar, pero le endurecía el corazón de faraón y no salía. Y así pasaron 10 plagas. 10 plagas. Si no me equivoco, la primera es la plaga de la sangre, y la última plaga es la muerte de los primogénitos. O sea, una tras otra, los idólatras, los hechiceros, los religiosos de Egipto no podían hacer las cosas que hacía el Dios de Israel, ni podían resistirse al Dios de Israel. Ellos podían convertir las varas en serpiente, pero la vara de Moisés, la vara de Aarón, se comía la serpiente de los egipcios. O sea, ellos trataban de hacer algunas cosas y Dios le permitía. Por eso digo que hay señales engañosas. Hay algunas veces que vas a encontrar a alguien que hace señales y prodigios y milagros, pero son engañosas. Y si fuera posible, aún los escogidos serían engañados. Pero llegó el momento de que ya los egipcios y los hechiceros, Janes y Jambres, ya no podían resistir. Y dice que aún los piojos y la sarna que cayó sobre Egipto, cayó también sobre ellos, sobre los sacerdotes egipcios. O sea, Dios con mano fuerte, con mano dura, con poder, alabado sea el Señor, demostró que la nación pequeña y esclava de Egipto, el Dios de ellos era mayor que todos los dioses. Si tú y yo creemos en Él hoy, es porque también hemos sido llevados a la presencia de Dios por su palabra, confrontados con la palabra, y reconocemos que no hay otro como el Dios de Abraham, como el Dios de Isaac, como el Dios de Israel. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo recuerdo cuando a mí me llevaban para la prisión, me dijeron, vas a estar 180 días. Y yo decía, hablando con mi padre, ¿por qué no me quitas unos cuantos días? ¿Por qué no me reduces un poquito? Era medio año. Y me parecía como que me hablaba y me decía, vas a cumplir los 180 días. Ahora yo pregunto, ¿por qué fueron 400 años? ¿Por qué no le quitó algunos? ¿Por qué eran 400 años? Mire, déjeme ser un poquito más específico. Léese la carta a los Gálatas. No fueron 400, fueron 430. Hello. Léaselo en la carta a los Gálatas y después buscar la respuesta. O sea, ¿por qué no le quitó algunos años? ¿Por qué tanto tiempo? Y como esclavo y llorando y sufriendo. Alabado sea el Señor. Las escrituras que tenemos derivadas de esos hechos. Escucha esto. Las escrituras que tenemos tú y yo derivadas de esos hechos en el tiempo del periodo del imperio egipcio como esclavos en Egipto son las que hoy plasman, o sea, o transmiten el poder del clase de Dios que tú y yo tenemos. Que ni siquiera los hechiceros pudieron retenerlo, no pudo Faraón, no pudo el ejército, alabado sea el Señor. Mis hermanos, la apertura del Mar Rojo fue como algo que nunca antes había sucedido, ni nunca antes, ni después se ha vuelto a suceder. O sea, solamente Dios podía abrir el mar y el pueblo pasar en seco. Alabado sea el Señor. Todas las cosas que acontecieron, la columna de fuego, la nube que estaba sobre el campamento de Israel, todo el periodo de tiempo, los 40 años que estuvieron en el desierto. Dice la Escritura que no faltó la columna de fuego de noche y la columna de nube de día. O sea que estuvieron constantemente todos los días viendo la gloria de Dios,
Mis hermanos, el maná caía todos los días, todas las mañanas. El pueblo de Israel podía comer pan de noble y no le faltó pan hasta que no entraron en la tierra prometida. O sea, todas las señales, todos los prodigios, todos los milagros son lo que tú y yo leemos hoy. Tenemos fe que nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Cuántos alaban a Dios? O sea, esto que estoy leyendo, que estoy compartiendo, Dios lo permitió. Aunque parezca que no tiene sentido, Dios tenía un propósito. Y deberíamos decir como el salmista que se cumpla tu propósito en nuestras vidas. O sea, aquel día hizo Jehová pacto con Abraham, un pacto inquebrantable. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Alabado sea el Señor. Ahora, pasó el tiempo, nació el hijo heredero, nació Isaac, murió Sara. O sea, le estoy mostrando, bueno, antes de que muera Sara, Dios dio una orden a Abraham y le dio una orden para aprobarlo. Y termino con este ejemplo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, fíjense que ya hay un cambio de nombre, padre de muchedumbre. Y él le respondió, heme aquí. ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Que pudiéramos decir cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Si el hecho de estar 400 años como esclavo en una nación es algo incomprensible, ¿cuánto más si le pide, pues después de tanto tiempo esperando el hijo de la promesa, y ya este niño es un jovencito, le está pidiendo que le sacrifique a su hijo? ¿Cómo yo entiendo esto? ¿Cómo usted lo puede entender? Alaba. Me llama la atención, en el capítulo 15, Abraham como que más o menos cuestionó a Dios, como diciendo, ¿y cómo será esto? ¿Y cómo podría obtenerlo? Y Dios le va mostrando algunas cosas como la visión de las estrellas. Y ahora Abraham, cuando Dios le dice, sacrifícame a tu hijo, alabado sea el Señor, ofrécemelo allí. Abraham se levantó, dice, se levantó muy de mañana, enarbordó a su asno, tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar donde Dios le dijo que sacrificara a su hijo. 3 días de camino, para no tener que leerlo todo completo, a la distancia visualiza el monte y ve el monte. Los criados que iban con él le dijo, yo y el muchacho vamos a ir, vamos a subir el monte, y yo y el muchacho vamos a regresar. Fíjense las palabras, hay que tomar, cada palabra merece que le dediquemos un poquito de atención. O sea, le dice, yo y el muchacho iremos, haremos sacrificio, y yo y el muchacho regresaremos. O sea, con otras palabras, como diciendo, yo voy a sacrificar a mi hijo, lo voy a quemar en holocausto. Fíjense qué interesante, la leña del holocausto, que debe ser pesadita, para consumar un animal, había que tener buen tiempo prendida la llama, la pusieron sobre Isaac. En otras palabras, es como una tipología de que a Cristo le pusieron el madero encima, a Isaac le ponen la madera encima para el holocausto. O sea, en otras palabras, estamos hablando de algo incomprensible, de algo que no tiene razón, o sea, no tiene sentido, cuando lo que Dios hace no tiene sentido, pero para Dios hay un propósito, y aunque no lo entendamos ahora o ahorita, lo vamos a comprender. Alabado sea el Señor. Y le dice, sacrifícame el hijo. O sea, tomó el muchacho y subió. Mientras iban subiendo, el hijo le dice, papá, aquí está la madera, está sobre mí. Aquí está el cuchillo. Aquí está el fuego. Pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Las palabras de Abraham son especiales. Jehová proveerá cordero. Jehová lo va a proveer. Alabado sea el Señor. El muchacho está claro. Yo te he visto hacer sacrificio muchas veces, pero no veo el cordero que es el que se usa para el sacrificio. Alabado sea el Señor. El padre hace el altar, pone la leña, ata al hijo, lo pone encima de la leña. O sea, hace todo como si fuese un animalito igual que otro sacrificio. Todo lo hace exactamente igual. Toma el puñal, levanta la mano,
El puñal iba directo al cuello para cortarle el cuello, para desangrarlo. Y cuando él levanta el cuchillo que ya iba a arremeter contra su hijo, oyó la voz de Dios que le dijo: Abraham, detente. He visto tu integridad. He visto que tú estabas decidido, no lo negaste, estabas decidido a hacerlo. O sea, que estabas dispuesto a obedecer mi mandamiento. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, es algo que no se puede entender. La Biblia dice en Hebreo, en la carta a los Hebreos, que esto Dios lo mandó, Abraham lo ejecutó, y dice, y lo hizo, porque la orden para ejecutar el movimiento de la mano con el puñal sale de la mente, del cerebro, y va a los nervios, y esos nervios hacen que ejecute el movimiento de la mano. O sea, Abraham, antes que ejecutara el movimiento de la mano, en su mente lo vio Dios que lo iba a hacer. Y yo pregunto, ¿no verá Dios lo que tú dices que vas a hacer, si lo vas a hacer o no? ¿No verá Dios cuando tú dices, Señor, te dedico todos mis días, mi vida para servirte? ¿No sabrá Dios si lo estás diciendo de verdad o mentira? De todos mis bienes te voy a ofrendar. ¿Sabrá Dios si de verdad lo haces, si en tu corazón está el interés por hacerlo? Abraham lo hizo, sacrificó a su hijo. Ahora, les digo esto, si difícil es pensar que resucita un muerto, más difícil es pensar que de la ceniza se puede levantar aquí. Lo iba a sacrificar y lo iba a quemar. Lo iba a convertir en cenizas. ¿Cómo es posible? Piensa un poquito. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Creyó de que Dios le había dado la orden y él la estaba cumpliendo. Creyó antes de sacrificar al hijo de que el niño regresaría, que Dios lo iba a levantar aún del polvo de la tierra. Mire, cuando se habla de fe, se habla de un padre de la fe. Y ese padre de la fe se llama Abraham. Nosotros hemos creído al padre de la fe por medio de Cristo. O sea, somos hijos de Abraham por esta promesa. O sea, porque Abraham creyó y fuimos benditos todos nosotros, todas las naciones de la tierra. Alabado sea el Señor. Esto aparece como ejemplo, que aunque me parece ilógico, irrazonable, aunque me parece que no tiene sentido, Dios tenía un propósito. Y eso debería repercutir en nuestros corazones. Como que algo está aconteciendo, algo me está pasando. ¿Qué va a sacar Dios algo bueno de todo esto? ¿No es mejor obedecer a Dios que los sacrificios que podamos hacer? ¿No es mejor prestarle atención a la palabra para que podamos estar conscientes de qué es lo que Dios nos ha dado o nos ha otorgado como bendición? Estamos en un mundo hostil, difícil. Algunos le llaman cruel. David llegó a decir en el Salmo 27, hubiera yo desmayado si yo no creyere que veré tu bondad en esta tierra de problemas. Si yo no voy a ver tu bondad, pues es mejor no vivir. Alabado sea el nombre del Señor. Pero tú y yo hemos sido llamados en esperanza, para luchar contra las esperanzas. Las contraesperanzas son aquellas que vienen en contra de lo que tú crees, que vienen para debilitarte, para robarte la bendición. Pero el que comenzó la buena obra en ti no se ha cansado, está ahí trabajando contigo, perfeccionándote, ayudándote día tras día. O sea, como dijo mi esposa, no importa que los tiempos sean malos, cuando sobreabunda el pecado, la gracia de Dios va a sobreabundar. Alabado sea el Señor. O sea, no estamos solos. Dile a tu vecino, no estamos solos. Dios está contigo. Dios prometió y Dios lo va a cumplir. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no lo sé. ¿Cómo me saca de este problema? Tampoco lo sé. Pero una cosa sí sé, que mi Redentor vive, que su brazo no se ha cortado para bendecir a su pueblo. Alabado sea el Señor. Ejemplos. Abraham es un ejemplo. Es un ejemplo de fe que le fue contado por justicia. Para que tú y yo también imitemos las mismas cosas, las que fueron agradables, las que fueron delante de Dios como sacrificio acepto, agradable al Señor. Gracias, mis hermanos. Gracias porque aún a pesar de pruebas y luchas, tu fe se mantiene firme. Tu fe se mantiene firme. Pablo llegó a decir estas palabras al final de su vida. He guardado la fe. He peleado la buena batalla. Por lo demás me espera la corona de vida. Y no solamente a mí, sino a todos ustedes, a los que creen, a los que esperan, a los que dan gracias cada día. Yo sé que ustedes dan gracias a Dios.
Estoy convencido de que ustedes son agradecidos con el Señor. Y si están aquí todavía, es porque creen de que Dios no falla. O sea, cuando lo que parece imposible, lo que cuando me parece que no tiene sentido, Dios me muestra un camino, Dios me muestra una razón o un propósito de por qué lo permite. Eso sucede en nuestras vidas. ¿Por qué Dios lo permite si el enemigo no puede hacer nada? Si Dios no lo permite, ¿por qué Dios lo permite? Hay preguntas aquí que serían muy difíciles y de antemano te diría, no sé respondértelas. Lo único que sí te puedo asegurar, que Dios está contigo. Les invito a estar de pie, quiero orar